te juro que si me lo cuentan, no me lo creo. Y si te digo cómo empezó todo, igual tú tampoco me crees. Porque no fue con un mensaje, ni una llamada, ni una corazonada. No, tío. Fue con un desconocido en calzoncillos, en mi puta casa, en mi salón, a las 9 de la mañana de un miércoles cualquiera. Volvía del trabajo antes de lo normal. Había habido un corte de luz en la oficina y nos mandaron a casa. Cogí el coche, me pasé por la panadería del barrio y compré unas napolitanas de jamón y queso, a Laura le flipan. Pensaba sorprenderla. No era su cumpleaños ni nada, simplemente llevaba semanas viéndola un poco apagada, rara, y quise tener un gesto. Ya sabes, esas tonterías que uno hace cuando cree que algo va mal pero quiere solucionarlo a lo romántico, en plan marido modelo. Metí la llave en la puerta, empujé con el hombro porque siempre roza abajo, y al abrir, ahí estaba. Un tío, alto, delgado, con el pelo revuelto, camiseta interior blanca y unos calzoncillos negros que claramente no eran de mi cajón, estaba de pie en medio del salón, mirando la tele con el mando en la mano. Nos miramos los dos en silencio, como dos perros que se cruzan en una calle estrecha. Él parpadeó. Yo no. ¿Quién coño eres tú? Le solté, todavía con la bolsa del pan en la mano. No respondió. Se quedó ahí, como si la pregunta le hubiera costado entenderla. Miró hacia el pasillo, como buscando a alguien. Y fue entonces cuando escuché la voz de Laura desde el baño. Ya salgo, cariño. Gritó, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Cerré la puerta de golpe, dejé el pan en la encimera sin mirar y me giré hacia él, que ahora tenía cara de querer meterse debajo del sofá. No me dio tiempo a reaccionar más, porque Laura salió justo en ese momento, envuelta en una toalla, con el pelo mojado y esa cara de no puede ser que estés aquí. Y no podía. Pero ahí estaba. ¿Qué coño está pasando aquí, Laura? Ella se quedó paralizada, como si alguien hubiera pulsado pausa. El tipo bajó la mirada. Yo sentía que me iba a estallar el pecho, no sabía si gritar, reírme o ponerme a llorar. No sabía aún lo que estaba viendo, pero estaba claro que aquello no tenía ninguna explicación que me fuera a gustar. Y eso fue solo el principio. Durante los primeros segundos nadie dijo nada. Laura seguía de pie, empapada, con la toalla agarrada como si en cualquier momento fuera a caérsele la dignidad junto con la tela. El tipo retrocedió 2 pasos, sin soltar el mando de la tele, como si aún tuviera esperanza de desaparecer si no hablaba. Yo, clavado en el suelo, sentía como mi respiración se aceleraba sin que pudiera hacer nada para controlarla. No había gritado, no había soltado nada, pero la presión dentro del pecho era tan fuerte que me dolía físicamente. Laura fue la primera en moverse. Caminó hacia mí con cuidado, como si acercarse mucho pudiera hacer que explotara. Javi, esto no es lo que parece. Me reí, una carcajada seca, no porque hiciera gracia, sino porque era tan absurdo lo que acababa de decir que el cuerpo me obligó a soltar algo. No es lo que parece. ¿Qué parte exactamente no es la que parece? El tío medio en bolas en mi salón viendo la tele, o tú saliendo del baño recién duchada gritándole cariño. ¿De verdad crees que soy tan gilipollas como para no ver lo que tengo delante de los ojos? Me costó decirlo en voz alta, no porque no lo pensara, sino porque aún estaba intentando aceptar que aquello me estaba pasando a mí, en mi casa, entre mis muebles, con las mismas paredes donde colgaban fotos de nuestros hijos, nuestras vacaciones y hasta la boda. Javier, por favor, no montes una escena, dijo, ya sin acercarse más, con un tono que más que calmar, encendía aún más todo lo que ya estaba hirviendo dentro de mí. Una escena, repetí, mirándola fijamente. ¿Crees que esto es teatro? ¿Crees que me vine a casa antes para representar una obra contigo y tu amante? Ella se tensó cuando dije amante, como si esa palabra le hiciera daño.
Yo en cambio sentí un alivio momentáneo al soltarla, porque al decirla, lo hacía real. No era una intuición, no era una sospecha, era un hecho. Laura estaba con otro. Y yo lo tenía delante. No es mi amante, dijo bajando la voz, como si fuera relevante a esas alturas. No. ¿Entonces qué es? ¿Un fontanero que se siente muy cómodo en ropa interior mientras tú te duchas? Ella no respondió. Se giró y miró al tipo, que seguía allí como un mueble, sin saber si correr, disculparse o rezar. Yo no tenía ninguna intención de moverme, pero mis piernas ya empezaban a temblar. No sabía si de rabia o de shock. Lo miré directamente y le hablé por primera vez. ¿Tú cómo te llamas? El tío dudó antes de contestar. Se llamaba Sergio. Tendría unos 30, como mucho. No era guapo, no era especialmente atractivo, ni carismático, ni nada que justificara su presencia en mi salón salvo un detalle que lo explicaba todo, era joven. Más joven que yo. Más delgado, más bronceado, más idiota. Le dije que se vistiera y se largara. No grité, no le pegué, no hice ningún escándalo. Solo quería que saliera de mi vista. El cabrón se fue directo al dormitorio y eso me dolió más que cualquier puñalada. Sabía perfectamente dónde estaba su ropa. Ya había estado ahí antes. No era la primera vez. Cuando salió vestido, sin decir palabra, sin ni siquiera mirar atrás, lo único que pensé fue en cuántas veces habría cruzado esa puerta mientras yo estaba en el trabajo, haciendo horas extras, cuidando de los niños, partiéndome el lomo para pagar la hipoteca. Laura no intentó detenerlo. Solo se quedó allí, quieta, sin saber qué decir, envuelta en una toalla que de pronto me resultaba repugnante. Yo me senté en el sofá, sin mirar nada, sin moverme. La televisión seguía encendida, mostrando un anuncio de yogures como si todo fuera normal. Laura se sentó al otro lado del salón. Ni siquiera intentó acercarse. Supongo que sabía que no era momento. Pasaron unos minutos en los que no dijimos nada. Hasta que por fin ella habló. No es algo serio, dijo, casi en un susurro. No contesté. No porque no tuviera algo que decir, sino porque me pareció una falta de respeto tan grande que abrir la boca en ese momento hubiera sido peligroso. Empezó hace un par de meses. Nos cruzamos en una cena de empresa. Al principio solo hablábamos. Luego, no sé, Javier, las cosas en casa no iban bien, tú lo sabes. Estabas distante. Siempre estabas cansado. No me tocabas. Ahí lo tuve claro. Ya venía el repertorio. Siempre hay una excusa. Y siempre es culpa del otro. Que si no la escuchaba, que si no la miraba, que si no la deseaba. Es curioso cómo se cambia el foco cuando uno necesita justificar lo injustificable. No dije nada. Me limité a levantarme y caminar hacia la cocina. Tenía la garganta seca. Saqué una botella de agua, bebí directamente del pico. Sentía como si me hubieran vaciado por dentro. Lo que más dolía no era el engaño en sí, sino la naturalidad con la que ella lo estaba contando. Como si fuera algo inevitable. Como si fuera yo quien la empujó a hacerlo. Como si meter a un extraño en casa, en nuestra cama, en nuestra rutina, fuera algo comprensible si uno se siente solo. No pensaba que te ibas a enterar así, dijo ella desde el salón, sin moverse. Ah, ¿no? ¿Cómo pensabas que me enterara? ¿Una carta anónima? ¿Una confesión en Navidad delante de los niños? Javi. No, Laura. No hay excusas. Ni explicaciones. No lo quiero entender. No lo necesito entender. Solo quiero saber una cosa. ¿Es la primera vez que viene aquí? Tardó demasiado en contestar.
Y cuando lo hizo, fue con una de esas frases que lo destruyen todo. No. Me fui de la cocina. Me encerré en el baño, el único sitio donde sentía que todavía tenía algo de privacidad. Me miré al espejo. Tenía la cara pálida, los ojos rojos, y la mandíbula tan apretada que sentía que me iba a romper los dientes. No lloré. No grité. Pero me jodía pensar que me había convertido en esa clase de hombre que no se entera de nada. Esa misma noche dormí en el sofá. No porque me lo pidiera ella, sino porque no podía soportar estar en la misma cama donde otro había estado antes. Esa noche no pegué ojo. Me quedé con los ojos abiertos, repasando cada conversación, cada excusa, cada vez que llegó tarde, cada vez que me dijo que estaba cansada o que no tenía ganas. Y la rabia fue creciendo. No solo por lo que había hecho, sino porque lo había hecho en mi cara. En mi espacio. En mi puta casa. Y eso, Laura, no te lo voy a perdonar. Cuando amaneció, yo seguía en el sofá sin haber dormido ni un minuto. Tenía la espalda destrozada y la cabeza ardiendo de tantas vueltas que le había dado a lo ocurrido. No sabía si quería hablar, gritar, marcharme o quedarme quieto. Solo sabía que ya no podía seguir evitando lo que venía. Laura salió de la habitación como si no hubiera pasado nada, con su bata y el pelo todavía húmedo, probablemente de otra ducha que se había dado para calmar los nervios. Me vio en el sofá y bajó la mirada. No dijo buenos días, ni preguntó cómo estaba, ni se acercó a dar ninguna explicación más sólida que las de la noche anterior. Lo único que hizo fue quedarse en la puerta del pasillo mirándome como si yo fuera un invitado que molestaba. Ese simple gesto me dejó claro que la conversación que venía no iba a ser tranquila ni respetuosa. Me incorporé con dificultad, respiré hondo y esperé a que dijera algo. Pero Laura siguió callada, como si estuviera esperando a que yo iniciara la guerra. Lo hice, porque ya no podía más. Quiero que hablemos, dije, manteniendo el tono bajo, aunque por dentro estaba a punto de reventar. Ya hablamos ayer, respondió, cruzándose de brazos, como si estuviera cansada de repetir lo mismo. Ayer no hablamos, Laura. Ayer reconociste lo mínimo porque te pillé. Y ni siquiera lo hiciste con honestidad, lo hiciste por obligación. Ahora quiero la verdad completa, no una versión recortada para quedar mejor. Laura se apoyó en el marco de la puerta. Tenía una expresión tensa, casi desafiante, como si yo fuera el que había hecho algo malo. Esa postura me provocó un impulso que tuve que contener para no elevar la voz. Vale, Javier, pregunta lo que quieras, soltó, como quien acepta un trámite incómodo. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Ya te dije que un par de meses. No te creo, dije sin dudar. No actúa así un tío que lleva solo un par de meses entrando en una casa ajena. No mira así un hombre que apenas ha estado contigo 2 veces. Y tú tampoco te comportas como alguien que acaba de empezar algo pasajero. Ayer no estabas nerviosa. No estabas temblando. No estabas llorando. Estabas preocupada por mi reacción, pero no estabas arrepentida. Así no actúa alguien que se equivocó un fin de semana. Así actúa alguien que lleva tiempo haciéndolo y se ha acostumbrado. Laura respiró hondo y se alejó del marco. Caminó hacia la cocina, se preparó un café sin ofrecerme uno y volvió al salón para sentarse en la silla frente a mí. Tomó un sorbo antes de hablar. Vale, llevamos 5 meses, dijo sin mirarme. Pero no lo planeé, no buscaba nada. Las cosas en casa estaban mal, y yo necesitaba sentirme bien otra vez. La palabra necesitaba me disparó una rabia que me recorrió el cuerpo de arriba abajo. No porque lo dijera, sino porque lo dijera así, como si fuera lógico, como si cualquier persona en su situación hubiera hecho lo mismo. Me incliné hacia adelante y la miré fijo. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no hablaste conmigo?
¿Por qué no intentaste arreglarlo antes de meter a un desconocido en nuestra vida? ¿Sabes lo que más me duele? Que ni siquiera intentaste que funcionara. Simplemente decidiste que otra persona era una solución más cómoda. No lo entiendes, Javier, respondió ella, levantando la voz por primera vez. Te lo dije 1000 veces, pero tú estabas a lo tuyo. Siempre estabas cansado, siempre estabas ocupado, siempre estabas preocupado por el trabajo, por los niños, por la casa. Yo también necesitaba sentir que seguíamos siendo una pareja, necesitaba atención, necesitaba sentir que importaba. ¿Y crees que esto es atención? Contesté sin levantar el tono, porque sabía que si empezaba a gritar perdería el control. ¿Crees que invitar a alguien a nuestra casa mientras yo trabajo es la forma de recuperar una pareja? Dame un motivo, uno solo, que no sea culparme a mí de tu decisión. Ella se quedó callada. No tenía ninguno. O quizás sí, pero sabía que cualquiera sonaría a excusa barata. Se frotó las manos, nerviosa. Yo noté que estaba empezando a incomodarse de verdad, algo que hasta ese momento no había ocurrido. No quería que pasara así, dijo finalmente. Él vino porque necesitaba hablar conmigo, porque habíamos tenido una discusión. Iba a terminarlo ayer. ¿Vas a seguir con eso? Respondí, sin poder evitar un gesto de incredulidad. No ibas a terminar nada. Ibas a seguir exactamente igual que siempre. Y lo sabes. Laura apretó los labios. Se incorporó en la silla y me miró fijamente, ya sin esconder la irritación. No me hables como si no supiera lo que siento. No tienes ni idea de lo que estoy pasando. No tienes ni idea de cómo me he sentido estos meses. No tienes ni idea de lo sola que me he sentido a tu lado. Ahí sí que perdí algo dentro de mí. No grité, no golpeé nada, pero algo se rompió del todo. ¿Sola? Repetí despacio. ¿Tú? ¿Sola? Me he partido la espalda estos años para que tú estuvieras bien, para que no te faltara nada, para que los niños tuvieran lo que necesitaban, para que la casa funcionara. He tenido que cargar con todo porque tú siempre estabas cansada, o estresada, o sin ganas. He sido más padre que marido porque tú estabas demasiado ocupada en estar, ¿cómo era? ¿Sola? Ella se removió incómoda, pero no reculó. No es tan simple, Javier. Es simple, Laura. No te gustaba tu vida y buscaste otra. Y en vez de hablar conmigo, buscaste un parche. Un tío que te hacía sentir algo fácil, algo sin responsabilidad. Y ahora quieres que yo entienda que fue por soledad. No fue soledad. Fue comodidad. Laura se levantó de golpe y empezó a caminar por el salón, visiblemente alterada. Yo la observaba sin moverme. Cada gesto que hacía, cada palabra que decía, me confirmaba que la persona que tenía delante no era la mujer con la que me casé. Javier, no puedes hablarme así. No puedes tratarme como si fuera una irresponsable. Has traído a otro hombre a esta casa. Si eso no es ser irresponsable, no sé qué es. No lo hice para hacerte daño, dijo ella, ya casi suplicando. Estaba perdida. Pensé que podía controlarlo. Controlarlo, repetí. ¿Controlar qué? ¿Tus ganas? ¿Tus necesidades? ¿Tus dudas? Llevas meses compartiendo cosas con el que no compartías conmigo. Llevas meses mintiéndome. Llevas meses organizando tu vida a espaldas mías. ¿De qué control hablas? Laura volvió a quedarse quieta. Se quedó mirando hacia la ventana como si buscara una salida. Yo sabía que no la había. Al menos no una que la dejara bien. Pasaron unos segundos que se hicieron eternos. Ella volvió a girarse hacia mí, agotada. No sé qué quieres que diga. Quiero que digas la verdad. Toda. No la parte que te hace quedar menos mal.
Ella tragó saliva. Vale. No pensé en ti. No pensé en los niños. No pensé en nada. Me dejé llevar porque me sentía viva. Porque él me hacía sentir importante. Y porque contigo no lo sentía desde hacía mucho. No sé si es culpa tuya, mía o de los dos, pero pasó. No lo busqué, pero pasó. Ahí estaba. La verdad completa. Fría. Sucia. Sin adornos. Lo que me dijo me atravesó entero, pero también me dio algo que necesitaba, claridad. No había accidente. No había confusión. No había malentendido. Era simple. Laura eligió. Él le daba algo que yo ya no y en vez de hablar, eligió destruir lo que teníamos. Me levanté. Necesitaba aire. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, ella dijo mi nombre con un hilo de voz. Javier, no me dejes sola. Me detuve un segundo. No me giré. Ya estaba sola desde que decidiste dejarme fuera de tu vida. Y salí. Cuando salí de casa aquel día no tenía un plan, no sabía hacia dónde caminar ni qué hacer con todo lo que llevaba dentro. Lo único que tenía claro era que no quería estar en la misma vivienda que Laura. Caminé por Valencia sin rumbo, pasando por calles que conozco de memoria, pero que en ese momento parecían ajenas. Entré en un bar pequeño en el que suelo parar a veces después del trabajo, me pedí un café aunque no tenía ninguna intención de tomarlo y me senté en una mesa cerca de la ventana. Nadie sabía nada de lo que me estaba pasando, ni mis padres, ni mis amigos, ni mis compañeros de trabajo. Yo era el único que cargaba con la imagen de un tío en calzoncillos en mi salón y con la cara de Laura admitiendo 5 meses de engaño como quien admite haber dejado la luz encendida. Y mientras miraba el café enfriarse, me di cuenta de algo que me sorprendió. No estaba triste. No estaba llorando. No sentía pena. Sentía un cansancio profundo, un agotamiento moral que me dejaba inmóvil, pero también una claridad que no había tenido en días. Había pasado de sentirme desconcertado a sentirme directamente estafado, y cuando uno se da cuenta de que le han tomado por tonto, lo siguiente que llega es una necesidad casi física de devolver el golpe. No hablo de violencia ni de gritos. Hablo de justicia. Hablo de equilibrio. Ella había metido a alguien en mi casa, había roto nuestra intimidad, había usado nuestro espacio como un escenario para su aventura. Yo no iba a quedarme quieto esperando a que el tiempo cerrara la herida. Necesitaba hacer algo que dejara claro que sabía perfectamente con quién estaba tratando. Y necesitaba que ella entendiera que no podía destrozar mi vida sin consecuencias reales. Me pasé varias horas pensando en lo que podría hacer. No quería nada ilegal ni algo que me pusiera en problemas con mis hijos. Tampoco quería dañar a nadie que no fuera responsable de la situación. Pero Laura había jugado con algo demasiado importante. Se había reído en mi cara durante meses y esperaba que yo simplemente aceptara que se había sentido viva con otro. Yo no estaba dispuesto a darle el final cómodo que seguramente había imaginado, ese en el que yo me enfadaba unos días y luego lo hablábamos como adultos responsables. No, yo quería que entendiera el coste completo de sus decisiones. Llamé a mi amigo Rubén. No somos íntimos desde siempre, pero es uno de esos colegas que no te pregunta qué has hecho, sino que necesitas. Le pedí que me dejara quedarme en su piso un par de días. Cuando llegué, me abrió la puerta sin decir mucho, vio mi cara y simplemente asintió. Entré con una mochila con lo básico, porque no quise pasar por casa a recoger más cosas. No quería verla. No quería su voz pidiéndome calma, ni su cara intentando justificar lo injustificable. Esa noche dormí en el sofá de Rubén y por primera vez en mucho tiempo, aunque no dormí profundamente, al menos no tuve que compartir espacio con nadie que me hubiera mentido.
A la mañana siguiente desperté temprano y lo primero que hice fue revisar mentalmente todo lo que tenía bajo mi control. La casa está a nombre de los dos, los ahorros también, pero yo llevo la gestión de casi todas las cuentas, los pagos, las claves, las suscripciones, los seguros. Laura siempre ha pasado de esas cosas. Yo pago, yo organizo, yo recuerdo fechas, yo gestiono los gastos. Y no es que ella fuera incapaz, simplemente nunca le interesó. Y ahí, justo ahí, encontré un punto que podía usar sin sentir que estaba cruzando ninguna línea. Ella había traicionado la confianza básica de nuestra relación, así que no pensaba seguir administrando una vida en común como si nada hubiera pasado. Pasé la primera hora de la mañana reorganizando todas las cuentas. Cambié contraseñas que eran únicamente mías, separé la cuenta corriente conjunta en dos subcuentas temporales para evitar que ella gastara dinero sin que yo pudiera revisarlo, congelé tarjetas que estaban a mi nombre pero que ella usaba, cancelé una suscripción del gimnasio que llevaba meses pagando yo aunque nunca fuera. No toqué nada ilegal, no vacié cuentas, no hice nada que pudiera perjudicar a nuestros hijos. Simplemente ajusté mi responsabilidad a la realidad. Ella había elegido otra vida, así que era lógico que empezara a sostenerla sola. Después de eso llamé a mi abogado, un tipo serio y bastante directo a quien había conocido hace años por un asunto laboral. Le conté lo esencial, sin detalles morbosos, y me dijo que tenía que actuar con calma, sin precipitarme, porque la ley no ve bien las decisiones impulsivas. Tomé nota sobre todo lo que me fue indicando. No quería un divorcio inmediato porque aún necesitaba entender cómo moverme sin perjudicar a los niños, pero sí quería dejar claro que no iba a consentir que Laura siguiera viviendo como si todo fuera igual. Lo que vino después fue la parte más complicada. Tenía que volver a casa. Mis hijos no estaban, porque esa semana estaban con mis padres después de que Laura pidiera que se quedaran allí unos días, algo que ahora tenía sentido. Así que al menos no estaría presente nadie más. Caminé desde el piso de Rubén hasta nuestra vivienda con un nudo en el estómago. No sabía si iba a encontrar a Laura llorando, enfadada o intentando convencerme de que todo podía arreglarse. Cuando abrí la puerta, ella estaba sentada en el sofá, mirando al suelo. Se incorporó en cuanto me vio, pero no se acercó. No he sabido nada de ti en todo el día, dijo, con un tono que no supe si era preocupación o reproche. No necesitaba saber nada de mí. Estoy organizando mis cosas. Tus cosas, repitió, como si le sorprendiera o le molestara. Mis cosas, confirmé, entrando en el salón. ¿Y nuestras cuentas? Ya no va a ser todo igual. Laura frunció el ceño. ¿Qué has hecho? Lo que me corresponde. He separado gastos, he congelado tarjetas que están a mi nombre, he ajustado la cuenta común para que no podamos mover dinero sin avisarnos. No voy a financiar nada que no sepa de dónde viene y a dónde va. Eso no es justo, respondió con rapidez. No puedes castigarme así. Ahí me reí, pero no como el día del salón. Fue una risa amarga, cansada. ¿Castigarte? Tú trajiste a un tío a nuestra casa, Laura. Tú mentiste durante meses. Tú rompiste la confianza. Y ahora que simplemente asumo el control de mis propios recursos, ¿te parece un castigo? Esto no es venganza. Esto es orden. El caos lo creaste tú. Ella se quedó en silencio, mirando hacia un punto indefinido en el suelo. Yo seguí. No voy a gritar, ni voy a insultarte, ni voy a convertir esto en un espectáculo. Pero tampoco voy a hacer como si no hubieras tirado por la borda lo que teníamos. Ya no confío en ti. Así que a partir de hoy, cada uno su parte. Tú tendrás que organizar tu vida como te parezca. Yo haré lo mismo. Ella levantó la cabeza. ¿Quieres que me vaya? No ahora. No delante de los niños. Quiero hacer esto bien.
pero ya no somos una pareja. No hasta que yo decida si puedo volver a mirarte sin recordar lo que hiciste. Y te adelanto que eso no va a pasar rápido. Laura respiró hondo. Se notaba que estaba perdiendo el control de la situación por primera vez desde que todo empezó. Javier, yo no quiero perder esta casa, no quiero perder a los niños, no quiero perder lo que teníamos. Entonces deberías haber pensado en eso antes de traer aquí a otro. Ya no depende de lo que quieras. Depende de lo que yo pueda soportar. Ella intentó acercarse, pero yo levanté la mano para frenar ese gesto. No me toques, dije sin moverme del sitio. No ahora. Se detuvo, bajó la mano y se quedó allí parada, sin saber qué hacer. Yo caminé hacia el pasillo y me giré antes de desaparecer por la puerta. Lo que venga a partir de ahora será consecuencia de tus decisiones. Y yo tengo derecho a decidir las mías sin consultarte. Cerré la puerta del dormitorio y la dejé sola en el salón. Esa fue la primera pieza de la venganza. No era ruido, no era furia, no era escándalo. Era la forma más fría y más directa de demostrarle que ya no podía contar con la comodidad de una vida que había traicionado. Después de 2 semanas durmiendo en el sofá del piso de Rubén, con la ropa doblada en una bolsa y el móvil silenciado para evitar llamadas incómodas, supe que tenía que volver a enfrentarme a Laura, pero esta vez no para ajustar cuentas ni para dejar claro el daño hecho, sino para cerrar una etapa de una vez por todas. No era justo vivir con esta tensión constante, ni para mí, ni para los niños, ni siquiera para ella, que había tomado sus decisiones, pero ahora vivía en un limbo en el que no sabía si seguía casada o si simplemente compartía techo con un hombre que ya no confiaba en ella. Así que la llamé. Le dije que necesitábamos hablar. No me preguntó de qué ni con qué intención. Me contestó con un sí corto, directo, como si supiera que lo que venía no iba a ser agradable. Quedamos en casa, el sábado por la tarde, cuando los niños estaban con mis padres y no había posibilidad de interrupciones. Quería que fuera una conversación limpia, sin ruidos, sin testigos, sin sentimentalismos de última hora. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en la mesa del comedor. Tenía una libreta abierta delante, como si hubiera apuntado cosas que quería decir. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje, y el pelo recogido, un aspecto completamente diferente al que tenía aquellas veces que salía a verse con él. Me senté frente a ella sin saludarla. No porque quisiera ser frío, sino porque ya no me salía un gesto afectivo hacia alguien que me había roto la confianza en tantas capas. Saqué un sobre del bolsillo interior de mi chaqueta y lo dejé sobre la mesa. Ella lo miró sin tocarlo. Supo enseguida de qué se trataba. ¿Ya lo decidiste?, preguntó sin levantar la vista del papel. Sí. He pensado mucho en esto. No quiero vivir en una casa donde tengo que imaginarme a otro sentado en mi silla, viendo mi televisión, cruzando mi pasillo mientras tú salías de ducharte. No quiero compartir la crianza de nuestros hijos desde una mentira. No quiero reconstruir una historia que para ti ya se había terminado mucho antes de que yo lo supiera. Ella asintió, sin sorpresa, sin lágrimas. Pensé que habría una mínima posibilidad de que lo intentáramos otra vez. No después de cómo lo gestionaste. Si me hubieras dicho que no estabas bien, que ya no me querías, que querías separarte, habríamos discutido, sí, pero al menos habría tenido algo de dignidad. Pero me hiciste vivir una farsa durante meses. Me abrazabas por la mañana después de haberte acostado con otro. Me decías que me querías mientras organizabas encuentros a escondidas. Hay cosas que no se arreglan ni con terapia ni con tiempo. Lo nuestro se rompió, y tú lo rompiste sin darme la opción de evitarlo. Sé que no hay nada que pueda decir para justificarlo, pero no fue por odio, ni por venganza, ni por querer joderte la vida, dijo con voz baja. Fue por cobardía. Porque no sabía cómo enfrentarme a la verdad. Porque pensé que si lo ignoraba, si lo escondía,
Podría sostenerlo todo sin que nada se derrumbara. Y aquí estamos, con todo derrumbado igual, respondí sin levantar el tono. Sí. Tú sabes que durante todos estos años yo he intentado hacer las cosas bien. No soy perfecto, no soy el marido ideal, he tenido errores, me he encerrado demasiado en el trabajo a veces, me he desconectado, pero nunca, ni una sola vez, he pensado en buscar fuera lo que me faltaba dentro. Yo creía en el compromiso. Para mí la fidelidad no era una regla, era una decisión diaria. Y tú elegiste no hacerla. Cada día que lo veías, cada mensaje, cada vez que cruzó esa puerta, fue una elección tuya. Lo sé, repitió. No estoy esperando perdón. Solo quiero que lo hablemos bien. Bien no se puede hablar de esto, Laura. No hay forma amable de decirle a alguien que le rompiste la vida desde dentro. Pero sí podemos hablarlo con respeto. Y por eso estoy aquí. Ella respiró hondo, como si estuviera conteniendo todo lo que quería soltar desde hacía días. ¿Qué pasa con los niños? Lo vamos a hacer fácil para ellos. No pienso hablarles mal de ti, ni pienso usar esto para enfrentarlos a ti. Quiero que vivan tranquilos. Vamos a contarles la verdad, pero no con detalles. Solo que nos separamos, que fue una decisión difícil, pero que seguimos siendo sus padres y que los vamos a cuidar igual. Sin culpas, sin tensiones. Si tú haces lo mismo, esto no tiene por qué convertirse en una guerra. ¿Y la casa? Vamos a venderla. Lo que nos toque, lo dividimos. Mientras tanto, puedes quedarte aquí con ellos. Yo voy a alquilar algo cerca del trabajo. No quiero que tengan que cambiar de colegio ni de rutina. Ella bajó la cabeza y se quedó mirando sus manos. No me imaginé que esto terminaría así. ¿Y cómo te lo imaginabas? ¿Creías que yo iba a decirte que lo entendía, que todos cometemos errores, que el amor es más fuerte? Porque si pensabas eso, es que no me conoces. Y si después de tantos años no me conoces, más razón para que esto termine. No respondió. Cerró la libreta sin haberla usado y se levantó para ir a la cocina. Escuché cómo llenaba un vaso de agua, cómo lo dejaba en la encimera sin beber. Luego volvió, con los ojos vidriosos, pero sin llorar. Lo voy a firmar. No quiero ponerte más obstáculos. No es por ponerme obstáculos. Es por tener claro que lo que pasó no se repara con voluntad. Yo no te odio, Laura. Pero ya no puedo confiar en ti. Ella asintió lentamente. ¿Y si algún día quieres volver a hablar de nosotros? Entonces ese día lo hablaremos. Pero te aviso que no lo veo posible. No por venganza, no por rabia. Simplemente porque yo necesito empezar desde cero, y tú ya formas parte de una historia que no quiero seguir escribiendo. Nos quedamos un rato más en silencio. Luego recogí el sobre, lo dejé en su sitio, me levanté y me puse la chaqueta. Te lo dejo aquí. Léelo con calma. Si estás de acuerdo, lo firmamos el lunes. Si quieres proponer algo distinto, lo discutimos. Pero no me busques para hablar de nosotros como pareja. Eso ya está muerto. Ella solo asintió con la cabeza. No me pidió un abrazo, no intentó retenerme. Solo se quedó ahí, con la mirada fija en la carpeta como si fuera un acta de defunción. Cerré la puerta despacio. Afuera ya caía la tarde. No sentía alivio. No sentía paz. Pero por primera vez desde que empezó todo, sentía que al menos yo estaba tomando el control de mi historia. Firmamos los papeles una semana después, sin ceremonia, sin testigos, sin palabras de más. Nos encontramos en la oficina del abogado, ella llegó 5 minutos tarde, vestida como si fuera a una reunión de trabajo, y yo ya estaba sentado esperando con todo preparado. No hubo intercambio de miradas largas ni silencios incómodos. Fue un trámite.
Un trámite que, si me hubieran preguntado un mes antes, habría considerado imposible. Firmamos, entregamos copias, respondimos un par de preguntas del abogado y salimos por separado. En el camino de vuelta a casa, o mejor dicho, a mi nuevo piso, no sentí nada especial. Ni alivio, ni rabia, ni tristeza pura. Era como si por fin mi cabeza se hubiera sincronizado con lo que ya sabía desde hacía tiempo, que lo nuestro había terminado mucho antes de que los papeles lo dijeran, que todo lo que vino después fue solo una forma de cerrar algo que estaba roto desde dentro. Me mudé a un piso pequeño en el barrio de Patrick's, cerca de la oficina, con 2 habitaciones, una cocina decente y un salón donde cabe justo lo necesario. No tengo cuadros en las paredes, no tengo plantas, no tengo nada que no use. La primera noche dormí en ese nuevo espacio sin ruido, sin tensión, sin la constante sensación de que había algo que no estaba viendo. Fue la primera vez en años que dormí 8 horas seguidas sin despertarme a mitad de la noche. No porque estuviera feliz, sino porque por fin no había nada que estuviera esperando encontrar. Con los niños fue todo lo complicado que se podía esperar. Mi hijo mayor entendió enseguida que había pasado algo serio, aunque no preguntó directamente. Tiene 14 años y, aunque no lo diga, sabe más de lo que aparenta. Mi hija, que tiene 9, lloró durante 2 días, me pidió que volviera a casa, que arreglara las cosas con mamá, que le diera otra oportunidad. Yo le dije que había cosas que los adultos a veces no pueden arreglar, que la queríamos los dos por igual, pero que ya no íbamos a vivir juntos. No entré en detalles, no la expuse a nada. Esa parte no es suya, es mía. Laura tampoco intentó manipular la situación. Se mantuvo firme en lo que acordamos, sin culpabilizarme ni usar a los niños como puente. Es de las pocas cosas que todavía puedo agradecerle. Pasaron las semanas y la rutina empezó a asentarse. Iba al trabajo, recogía a los niños un par de tardes, los fines de semana los alternábamos sin discutir, y el resto del tiempo lo usaba para mí, para pensar, para leer, para entender en qué momento de todos esos años empecé a vivir en automático. Descubrí que había dejado de cuidarme, que había dejado de hacer cosas que antes me gustaban, que me había convertido en una versión reducida de mí mismo sin darme cuenta. Y lo peor no fue darme cuenta de eso, sino aceptar que gran parte de esa transformación fue voluntaria. No fue solo por el trabajo, por los niños, por la casa. Fue por miedo a cambiar, por comodidad, por creer que el amor era una constante y no una construcción diaria. Eso no justifica nada de lo que hizo Laura, pero sí me hizo entender que no puedo volver a convertirme en alguien que se borra a sí mismo mientras espera que los demás le reconozcan por lo que fue. Volví a hablar con Rubén varias veces, no como psicólogo, sino como colega que te dice las cosas claras. Me preguntó si seguía pensando en ella, si alguna parte de mí creía que se podía recuperar. Le dije que no. Que la herida no estaba abierta, estaba sellada, pero no con amor ni con perdón, sino con certeza. Certeza de que ya no la amaba, certeza de que, aunque hubiera confesado todo, aunque lo hubiera terminado antes, aunque hubiera llorado cada día por el error, yo no habría podido mirar atrás sin ver al otro. Y no por celos, ni por orgullo, sino porque el acto en sí rompió algo que no se puede pegar. Y eso no se discute, se asume. Volví a ver a Laura unas cuantas veces más, en encuentros cortos por temas de los niños, cumpleaños, algún evento escolar. Manteníamos las formas, intercambiábamos palabras justas, sin frialdad pero sin cercanía. Ella no volvió a mencionar lo nuestro, no pidió una segunda oportunidad, no dio señales de arrepentimiento profundo ni de querer reescribir nada. Supongo que también entendió que habíamos llegado a un punto sin retorno. Me alegra que al menos respetara eso. En los meses que siguieron empecé a salir un poco más. No a ligar ni a buscar pareja, sino a retomar amistades que había dejado en pausa.
Volví a ir al gimnasio, empecé a cocinar cosas nuevas, incluso me apunté a un curso de fotografía los martes por la tarde. No lo hacía por reinventarme, sino por reconectarme con partes de mí que había olvidado. Y fue en ese proceso cuando entendí que no todo estaba perdido, que el dolor de la traición no me iba a definir, que lo que me había hecho daño no iba a ser lo que me acompañara el resto de mi vida. Hoy han pasado 6 meses desde aquella mañana en que encontré a un tipo en calzoncillos en mi salón. Si cierro los ojos puedo recordarlo todo con claridad, el olor del café que no tomé, la toalla mojada de Laura, el silencio incómodo de alguien que no debería estar ahí. Pero si abro los ojos ahora, en este nuevo espacio, con la mesa ordenada, las fotos de mis hijos en un marco limpio, el portátil encendido con un proyecto personal abierto, ya no siento rabia, ni dolor, ni ganas de venganza. Siento algo parecido a la calma. Una calma que no tenía ni siquiera antes de que todo se rompiera. No sé si algún día volveré a enamorarme, ni me lo planteo. No tengo prisa por nada. Pero sé que no volveré a dejar que alguien cruce mis límites sin consecuencias, que no volveré a justificar la distancia emocional por comodidad, que si alguna vez vuelvo a construir algo con alguien, lo haré desde otro lugar, uno donde la honestidad no sea una promesa bonita, sino una práctica diaria. Y si algún amigo me dice algún día que sospecha algo raro en casa, que siente que su pareja está cambiando, que ya no le mira igual, le diré que no se calle, que no espere encontrar a nadie en calzoncillos para reaccionar. Porque aunque a mí eso me dio la certeza que necesitaba, ojalá lo hubiera visto antes, ojalá no hubiera hecho falta llegar tan lejos para recuperar el control de mi vida. Esta historia, aunque jodida, me enseñó a parar, a mirar, a decidir. Y si sirve para algo más, que sea para eso. Para que otros no se traguen su silencio, no dejen pasar las señales, no esperen a que sea demasiado tarde. Porque cuando todo explota, cuando se cae lo que pensabas que era firme, solo te queda una opción, reconstruirte, pero esta vez, solo con lo que vale la pena. Y en eso estoy. Tranquilo, completo y sin culpas. Al menos, sin las que no me pertenecen.